Bienvenidos al seminario Tendencias de Educación para el Desarrollo Sostenible. Mi nombre es Tatiana Molina, seré la facilitadora de este seminario. Cuento con 14 años de experiencia en temas de sostenibilidad, dirección y relacionamiento, así como temas de planeación estratégica alineados siempre con la sostenibilidad. He liderado la creación del área de sostenibilidad desde ese tema conceptual hasta la consolidación dentro de la estrategia de la organización con todas las dimensiones, desde lo social, lo ambiental y lo económico. El objetivo de este seminario es reconocer la importancia que tiene a nivel estratégico la educación para el desarrollo sostenible en la educación superior. Entonces empezaremos, por supuesto, pues por definir entonces y aproximarnos a este enfoque conceptual. El desarrollo sostenible debe comenzar con la educación, una enseñanza que dote a hombres y mujeres de los valores y comportamientos necesarios para hallar soluciones a los problemas de hoy y del mañana, una educación que les permita adquirir competencias nuevas y pertinentes. El cambio ha de empezar con la educación para el desarrollo sostenible. Esa fue la participación que tuvo Irina Bokova, que fue es la exdirectora general de la UNESCO, durante la conferencia tan famosa Río más 20 en el 2012. Aquí podemos empezar a ver entonces ese rol importante y trascendental que tienen las instituciones de educación, ese rol de enseñar, de fomentar el desarrollo de competencias más allá del saber, más allá de lo netamente conceptual, desde lo cognitivo, aportando entonces también competencias y habilidades del ser y del hacer, lo cual requiere pues una formación en valores y requiere también un entendimiento amplio de las problemáticas sociales para que aporten a la transformación y que realmente entonces podamos aportar desde los conocimientos, el ser y el hacer para tomar mejores decisiones en pro de la sociedad. Estas serán entonces las temáticas que abordaremos. Vamos a hablar sobre la educación para el desarrollo sostenible desde la base conceptual, desde las tendencias, cuál es la importancia, cómo se integra el currículo y les dejaré también una recomendación de un seminario de ciudadanía global muy interesante. Hablemos un poco entonces del contexto, partiendo entonces de esa premisa de Irina Bokova en Río más 20. ¿Cómo entonces aportamos realmente desde la educación más allá del aula, más allá de los conocimientos y esas competencias cognitivas que podemos generar en el aula? ¿Cómo entonces aportamos desde la formación en valores, desde esas habilidades y desde esa experiencia que permita a las personas desarrollar, fomentar y fortalecer competencias para la toma de decisiones que realmente entonces eh, cierren brechas y ayuden pues en estas problemáticas sociales, ambientales y económicas? Entonces se empiezan a vislumbrar algunas competencias necesarias que más adelante conversaremos sobre ellas. Comencemos a hablar de sostenibilidad y cómo tenemos aquí esta imagen, por ejemplo, tomada de United Nations Industrial Development Organization. Ahí les dejo el enlace para que quienes quieran explorar más, cómo vemos esa transición y empezamos de organizaciones con enfoques en las utilidades, como decía Friedman, un enfoque netamente, o sea, la única responsabilidad de las organizaciones era generar pues mayores utilidades o réditos para sus accionistas. Después encontramos unas empresas muy arraigadas con temas de filantropía, dar algo de lo que me han dado a mí, devolver. Pero estos aportes o donaciones o contribuciones a la sociedad más pasivas, más un poco dentro de ese gran espíritu, pero no alineadas con la estrategia, con el core de las organizaciones propiamente. Y vamos evolucionando, evolucionando hasta organizaciones sostenibles, donde realmente hay una integración con la estrategia, con el modelo de la organización, con el modelo de negocio para ciertas instituciones, está alineado con las diferentes dimensiones de la sostenibilidad y hay metas que cumplir en el orden social, ambiental, económico, alineado con el quehacer de la organización en el día a día, que es más o menos como vemos también en este modelo del continuo organizacional, que es tomado de principios para la inversión social, experiencia de los participantes del Pacto Mundial en la América Latina y el Caribe. Este fue un estudio realizado por la Universidad Externado de Colombia que se los recomiendo también. Y vamos viendo cómo en el centro encontramos como esa búsqueda, eso que queremos llegar al valor compartido, donde buscamos que nuestras organizaciones sean competitivas, pero avanzamos en metas sociales, ambientales y pues económicas o de gobierno. Entonces dejamos a un lado la filantropía,
de ser un tema más aislado del core, del día a día, de lo misional, y dejamos, por supuesto, a un lado este tema mucho más utilitario, ¿cierto? De solamente generar beneficio económico, y vamos alineándonos hacia el medio y encontrando ese momento en donde podemos ser competitivos, lo cual nos va a permitir ser viables en el tiempo, pero además muy alineado desde lo que hacemos con los temas sociales, ambientales, económicos, un cierre de brechas, una resolución de problemáticas y un aporte, por supuesto, tangible a la sociedad. Tenemos muchísimas definiciones de sostenibilidad. Vamos solamente a ver algunas de ellas. Parten entonces todas de los modelos de producción y el crecimiento acelerado de este mundo, un mundo globalizado, donde pues hemos evidenciado múltiples riesgos que hoy más que antes, podemos decirlo, se traducen en lo que vemos en el día a día afuera: el deterioro ambiental, que es además progresivo, la disponibilidad de los recursos, los desequilibrios a nivel territorial, a nivel económico, a nivel social, todo lo que hemos hablado de crisis climática y otras que vamos a ver. Ya en 1999 entonces se da el Pacto Mundial durante el Foro de Davos el 31 de enero, y allí nace una invitación y un llamado a las empresas para que de manera voluntaria adopten unos principios universales en términos de derechos humanos, trabajo, medio ambiente, anticorrupción. Y de la mano también de esta invitación, pues también se empiezan a invitar a otros actores, la academia, la sociedad civil y otros, para que nos unamos en este propósito común. En el 2015, las Naciones Unidas dan a conocer y proponen una agenda, la Agenda del Desarrollo Sostenible, o la Agenda 2030, esos 17 objetivos eh, ampliamente difundidos. Y pues las universidades han tomado un papel protagónico, en las instituciones de educación, en alinearse como actores importantes, como articuladores y como ejes neutrales que propicien la discusión y también propicien, por supuesto, la generación de soluciones, pasar de hablar a la acción, comprometiéndose con objetivos y metas y siendo dinamizadores reales, pues también de esta agenda. Lo habíamos hablado antes, bueno, porque surge entonces el crecimiento exponencial, pero tenemos que hablar y ser conscientes pues de los desastres naturales que tenemos en el día a día, por supuesto, y que cada día pues son más visibles. Aquí los tenemos. Reducción de la biocapacidad, entonces hay un aumento en la productividad de la tierra, sí, pero se ve neutralizada también por el aumento de la población. Hablábamos antes de calentamiento global, hoy hablamos de crisis climática, todos los límites planetarios que se están sobrepasando día a día. Mm, Cada año tenemos el día en que consumimos los recursos que como planeta tenemos para vivir ese año, y tristemente cada año esa fecha se va adelantando. El crecimiento de la población mundial, además de hacer una reducción de la biocapacidad, pues también hay más demanda de espacios, de recursos como agua, energía, hay más residuos, más emisiones, y vivimos por encima de las posibilidades entonces que tenemos, consumimos más recursos naturales cada año. También todo esto va desencadenando extrema pobreza, sistemas de alimentarios que no son sostenibles. No solamente tenemos que mejorar la manera en la que producimos, sino en la manera en la que escogemos, distribuimos y consumimos. Todo el tema de justicia social, equidad, inclusión, una falta de valores y corrupción que la vemos en el día a día, que algunas imágenes pues como que pueden ilustrar esto que estamos conversando. Pero el término sostenibilidad no nace allí, no nace ni en Davos ni en el foro, nace o se comienza a conversar de esto desde 1987 en un informe muy famoso que es el informe de Brundtland. Este informe propuso un cambio en las políticas de desarrollo económico que estaban vinculadas al capitalismo y a la globalización. Fue posteriormente adoptada esta definición por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y es una frase que hemos escuchado mucho: desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Cuando ahondamos un poco más en este informe de Brundtland, encontramos que se plantea un modelo de desarrollo mediante un uso responsable de los recursos naturales, pero que garantice mejores condiciones socioeconómicas. Miren que sí tiene un fuerte componente en temas ambientales cuando habla de los recursos naturales, pero para garantizar unas condiciones de un sistema socioeconómico. Aquí surgen entonces esas tres dimensiones que hoy tenemos en la sostenibilidad: la social, la ambiental y la económica o de gobierno
también pues muy alineada como con lo que estamos conversando el día de hoy, pero son tres dimensiones que se han mantenido como en el tiempo, con algunas, por supuesto, variaciones y mejoras. Y estas deben ser consideradas siempre en en las estrategias de las organizaciones, identificando los riesgos, reduciendo los impactos negativos que se puedan tener en estas dimensiones, de forma que generemos de manera permanente valor para nuestra sociedad. También hay un término que se acuñó hace varios años, la Triple Bottom Line, triple cuenta, en 1994 por John Elkington, quien dijo que para que una empresa sea sostenible, y pues cuando hablamos de empresas, sí, esto surge muy a nivel empresarial, pero llevémoslo a nuestras organizaciones, a nuestras universidades, a nuestras instituciones, cualquier tipo de organización que tengamos. Para que una organización sea sostenible, tiene que tener como objetivo ser económicamente viable, ser socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable. Esto posteriormente se empieza a alinear y se desarrollan otros planteamientos como el de Porter y Kramer, que introducen ya el término de valor compartido y presentan la sostenibilidad como un mayor valor tanto para la organización como para la sociedad. Incluso hay un índice, este sí es para las empresas y solamente aquellas empresas pues que están en la bolsa, pero que es muy interesante y que le podemos también dar la vuelta hacia nosotros, y es la definición del índice de sostenibilidad, el Dow Jones Sustainability Index, que describe la sostenibilidad como un enfoque de negocio o un enfoque de la organización o un enfoque que persigue valor a largo plazo para los accionistas mediante el aprovechamiento de oportunidades y la gestión eficaz de los riesgos inherentes al desarrollo económico, medioambiental y social. Aquí, claro, podemos cambiar la palabra negocio por organización, y en vez de hablar de accionistas, hablaríamos de grupos de interés, integrando todos los grupos de interés que tenemos pues en nuestro entorno, ¿cierto? A nivel interno y a nivel externo también. Es muy interesante porque además nos habla de un largo plazo, la sostenibilidad siempre es en el largo plazo, por eso es un tema de estrategia y por eso pues hay que disponer de todos los recursos desde la estrategia, desde el ADN de la misma organización. En el 2011, Fernández y Pinillos nos habla de que la sostenibilidad puede entenderse como la evolución natural y necesaria de la responsabilidad social, con el objetivo de vincular más el valor y el core del negocio de la empresa o esas funciones sustantivas o ese trabajo esencial. Entonces, este es interesante porque nos deja de lado un poco ese halo netamente social de la responsabilidad social, valga la redundancia, y nos empieza a vincular más el valor desde el quehacer, desde de la organización, desde en lo que somos buenos y lo que hacemos. Bueno, como les decía, hay varios. Ahí se las dejo también para que lo revisen. Y me gusta mucho esta imagen, que ahí también les dejo la referencia, porque nos habla de cómo son indispensables estas tres dimensiones, cómo se tienen que integrar los aspectos sociales, ambientales y económicos en la toma de decisiones, cambiar esa mirada netamente financiera y realmente tener este equilibrio en una estrategia a largo plazo, que entonces nos permita, miren cómo está aquí, pues tener un equilibrio y estar y permanecer en el tiempo, ¿cierto? Seguir generando valor para nuestra compañía, para nuestros grupos de interés, para la sociedad, y no pararnos netamente en lo financiero, pues porque eventualmente eso nos va a hacer caer y no vamos a ser sostenibles en el tiempo. Aquí hay otro autor que les recomiendo, Alejandro Wilches Segovia, que menciona y define una relación causa-efecto de la responsabilidad social con la sostenibilidad, con dos conceptos que él dice que son distintos pero relacionados. Como veíamos anteriormente, otros dicen es la evolución. Bueno, y vamos a encontrar así muchas definiciones, no hay un acuerdo y está bien. Somos universales y permitimos pues como tener diferentes definiciones y conceptos y aproximaciones que cada uno podrá pues, bajar y contextualizar dependiendo de su organización, de su enfoque, de su mirada. Lo importante es tomar acción. En la responsabilidad, cuando entonces dice, siendo responsables seremos sostenibles. Responsabilidad con grupos de interés, actuar de manera coherente, un halo más social soportado en la ética, la transparencia del buen gobierno y sostenibles en términos de capacidad de satisfacer las necesidades sin comprometer las de generaciones futuras, como resultado de ser responsable, gestionar con minimización de impacto ambiental que nos lleve a un gran desarrollo social y económico. Así se ve la triple cuenta, pues de la manera más simple o de esas primeras formas en cómo las encontrábamos, más allá entonces de un tema netamente económico, pues este equilibrio que permite también generar
crear valor a través de la sostenibilidad, donde encontramos un equilibrio entre estas dimensiones. Y pues también hay otros autores que hablan de una sostenibilidad donde no hay una intersección, sino que es concéntrica, donde en el centro tenemos el sistema económico, luego el sistema social y todo limitado por el sistema ambiental. Bueno, es uno de los principales retos que tenemos como humanidad, como bien lo hemos dicho, requiere cambios no solamente en el comportamiento, sino también en la mentalidad. Y en la cumbre de Río, en 1992 se estableció una necesidad de fomentar la educación y capacitación para avanzar en temas de desarrollo sostenible. Les recomiendo leer el capítulo 36, Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia, donde se ve la forma como la educación es crucial para promover ese desarrollo sostenible y que podamos abordar de manera crítica, de manera holística, todos estos asuntos complejos de las tres dimensiones. Tenemos grandes oportunidades al ser universidades, al ser instituciones de educación, pues somos universal, no tenemos que estar de acuerdo en los términos, los podemos estudiar, podemos abordar sobre ellos, pero debemos estar de acuerdo en el qué, en el para qué y en el por qué. Acordar en la acción para la transformación, tener siempre presente que la sostenibilidad se trata de las personas, eso es la sostenibilidad, poner las personas en el centro, formación en valores, repensar cómo transformamos, cómo aportamos a la sociedad, cómo somos responsables con el medio ambiente, cómo desarrollamos sistemas inclusivos, equitativos, con un tema fuerte social también, un tema de transparencia, de ética. La pandemia nos lo enseñó, ¿cierto? Un tema de cooperación que se dio de manera espontánea, que nos llevó a unir esfuerzos por un tema común, por lo cual creamos entonces alianzas que nos permitió también transferir conocimiento, trabajar unidos por un mismo propósito, y en este momento también lo necesitamos en temas de sostenibilidad. Tenemos un reto común, un tema que nos une como humanidad, como ciudadanos globales, y debemos entonces minimizar esos impactos y empezar a ser positivos, no solamente neutros, sino positivos, contribuir, trascender, transformar. Más allá de los resultados económicos, entonces contribuir al desarrollo como sociedad, desde lo individual, desde las organizaciones, un tema de articulación, de cooperación, y también, y me devuelvo, en la pandemia entendimos cómo lograr los ODS, de la misma forma como salimos adelante de una pandemia unidos, con la cooperación, la colaboración y dejar a un lado los egos, colaboración, cooperación, trabajo articulado y constructivo, donde pues en ese momento no pudimos planear mucho, pero nos pudimos unir y construir y generar pues avances como humanidad también. Debe estar dentro del ADN de la agenda de cualquier organización, tener un tema estratégico, unas metas, unos indicadores y unos avances que nos permitan entonces también mostrar resultados, gestión, impacto. La educación, en temas de educación, de calidad de vida, de pobreza, de salud, de bienestar, de igualdad, de inclusión, de alianzas, entendiendo pues la interconexión y la complejidad que tienen todas las dimensiones y todos los sistemas de los cuales estamos hablando. Y hemos mencionado pues esta agenda, la Agenda 2030, los 17 objetivos, 169 metas para un mundo sostenible. Son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, un llamado universal a adoptar medidas, es de manera voluntaria, para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Son 5 áreas, como vemos aquí en este diagrama, pues se dividen en 5 áreas o temas generales que son personas, poner fin a la pobreza, el hambre y garantizar un ambiente sano y digno con equidad. Planeta, proteger al planeta de la degradación para las generaciones actuales y futuras. Prosperidad, asegurar que todos puedan disfrutar de una vida próspera y que se pueda lograr el progreso económico, social y tecnológico en armonía con la naturaleza. Un tema entonces también de paz, fomentar las sociedades pacíficas, justas e incluyentes, libres de miedo y violencia. Y por último, asociaciones o alianzas. Movilizar todo lo que sea necesario para fortalecer esta alianza global para el desarrollo que esté centrada en las necesidades de los más vulnerables, con la participación de todos. Y cuando hablamos de todos es en lo individual y en lo grupal, como organizaciones, como movimientos. Esto se da, pues, esta entonces agenda se da a conocer en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro, lo que se conoce como Río +20 en el 2012, como el futuro que queremos.
Y miren, ya en el 25 de septiembre de 2015, 193 líderes mundiales aprueban en la cumbre que se celebra en Nueva York, en la Asamblea General, la agenda transformar nuestro mundo, la Agenda 2030, estos, les repito, 17 objetivos y 169 metas, después de un trabajo que inicia en Río más 20 en el 2012, empiezan a plantear esta agenda, a mostrar una agenda, unos propósitos comunes, unos temas álgidos, complejos, comunes, y ya en el 2015, pues entonces los 193 líderes mundiales aprueban esto en la cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Acá vemos ya, les decía, entonces son 5 temáticas, acá vemos los ODS de cada una de las temáticas, siendo muy enfáticos en que todos los ODS se relacionan entre sí. Cuando hacemos una priorización, hay que enfocarnos en esas metas, cómo contribuimos, cómo medimos y realmente aportamos. Y no tiene que ser en todos, pero entendemos que es una agenda que está toda articulada, alineada y funciona como tracción. Si yo estoy trabajando en un ODS, voy moviendo otros y otros. Esta agenda, la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue la que sustituyó a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los que antes conocíamos como los ODM, y se construye precisamente a partir de esa evaluación de los resultados que se obtuvo de la agenda previa, de qué se había logrado y qué no, y se incluyen nuevas temáticas, teniendo también una lectura del contexto, como el cambio climático, la desigualdad económica, innovación, consumo sostenible, paz y justicia. Están todos relacionados entre sí, tienen un carácter integrador, abarcan las 3 dimensiones, y se basan en desafíos y retos que tenemos a nivel global. Por eso necesitamos, como son retos globales, no particulares, no de un solo país, pues necesitamos trabajar de manera colaborativa y participativa. Y no es un tema solamente de gobierno, es un tema de gobierno, de empresas, de organizaciones, personas, sociedad civil, pues que se involucren y que ayudemos en esta transformación. Acá les dejo el enlace para que podamos ver cada uno de los ODS. Al hacer clic en cada ODS, trae información relevante, estadísticas, las metas, indicadores, bueno, y demás lecturas de contexto, incluso avances de cómo vamos en cada uno de los ODS. Entonces, pues se los recomiendo bastante para que realmente con evidencia, con información, podamos aportar en esta transformación. Aquí un ejemplo de Nexus Approach de cómo los ODS están alineados entre sí, tomando como centro la educación. Aquí les dejo el enlace porque está el análisis para todos, pero miren, el de educación de calidad, entonces, cómo está explícitamente relacionado con los que tienen la línea continua. Y miren que está, por ejemplo, el 4 está alineado directamente con acción climática o acción por el clima con esta meta 13.3. De igual forma, por ejemplo, con el 12, entonces con el 4.7, con el 12.8 y el 4.7. Y de manera sustancial, esto es de manera explícita cuando está en línea continua y de manera sustancial cuando está punteada igualmente. Entonces miren esta punteada, por ejemplo, cómo se relaciona la educación de calidad con hambre cero y las metas, bien sea la meta del 4 o la meta del 2 o del 3, dependiendo del ODS. Entonces los invito a consultar no solamente para el 4, sino para los demás ODS. Estamos en entornos VUCA, contextos VUCA, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, donde necesitamos una respuesta funcional. Tenemos muchos retos, muchos desafíos. Volatilidad, claro, hay dinamismo, hay cambio, hay fuerzas que se modifican de manera permanente en temas, en todo lo que implica esta volatilidad, pues no podemos controlar el origen o el impacto siempre, y hay una categorización social también. Hay incertidumbre, no se puede predecir y se requiere comprender los eventos. Hay un sentido de conciencia que se tiene que generar. Son temas impredecibles, inesperados. ¿Cómo lo vamos a arreglar? ¿Cuándo lo vamos a arreglar? Si es que tiene arreglo, ¿qué es lo que va a pasar? Son complejos porque son múltiples factores, múltiples fuerzas. Muchas veces no se puede identificar la relación causa-efecto. Hay una confusión, hay unas relaciones no claras y por supuesto hay un caos. Son entornos ambiguos, donde hay distorsión de la realidad, diferentes interpretaciones se pueden dar a las condiciones y a las situaciones. Esto también entonces genera confusión y volvemos a ese círculo de complejo, incierto, volátil. El cambio es posible, pero no se termina de dar cuando hay esa ambigüedad. Entonces, ¿qué necesitamos? Un liderazgo desde las instituciones de educación, un liderazgo que nos permitan para la volatilidad tener una visión clara, con un sentido común, que en este caso sea la Agenda 2030, los ODS, la sostenibilidad como agenda.
Para la incertidumbre, pues tener esa capacidad de un entendimiento holístico, multitransdisciplinario, capacidad de observar qué pasa alrededor, de comprender con evidencia. Y para la complejidad, pues tener mayores claridades con la información que tenemos, con el conocimiento, hacer una transferencia de este conocimiento, integrar otros actores y ser ágiles para comunicar y solucionar problemas. Agilidad desde la integración de actores, desde la transferencia de conocimiento y siempre, siempre como instituciones de educación, volver a ser fuertes, no solamente en las competencias del saber, sino del ser y del hacer. Valores como la empatía, la solidaridad, la gratitud, la confianza, que nos permitan construir y poder pues sumar, aportar a esta transformación. Son muchos retos, pero veamos el reto como oportunidades para aportar desde la docencia, desde la investigación, desde la innovación, desde la proyección social, desde el trabajo con comunidades y en territorio, desde las empresas y su core de negocio, desde el qué hacer como organización, como empresa, como actor de la sociedad, conectar como individuos y como sociedad, pasar de lo que les decía antes, del ego, de las competencias, a la cooperación, a la co-creación, verlo como la corresponsabilidad. Por eso tan importante el tema de las alianzas, que es uno de los ODS, eh, todo el tema de la ética, de poder también entender que necesitamos más espacios de formación en valores, de construcción de valores, de conciliación, de tener equilibrio entre lo personal, lo familiar y lo laboral o lo académico. Más educación en sostenibilidad, y no se trata simplemente de una cátedra en sostenibilidad, sino del trabajo desde cualquier área del conocimiento, desde cualquier asignatura, por trabajar esas competencias para el mundo, que el mundo necesita, esas competencias de sostenibilidad, la articulación transversal, el enfoque en todo por el equilibrio. Debe ser parte integral de la educación de calidad y es inherente al concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, como vamos a ver más adelante, ya con las definiciones de educación para el desarrollo sostenible. Y eso lo vamos a profundizar, estos son dos últimos puntos allí. Debemos comprender el rol que tenemos como ciudadanos, como profesionales, como estudiantes, como docentes, como empresarios, cómo interactuamos con la sociedad y con el medio ambiente, cómo desde nuestro rol, desde nuestro trabajo, desde nuestro momento en el que estemos, pues contribuimos en diferentes contextos sociales, culturales, políticos, y cómo esto se relaciona con estos desafíos y esta agenda mundial que tenemos. Trabajar en equipo de forma que podamos dar soluciones holísticas, integrales, soluciones reales, con un entendimiento previo, pues, de cuáles son los problemas, tanto sociales, económicos, de gobierno y ambientales, que se derivan de los estilos de vida que no son sostenibles en este momento. Y traigo aquí, mm, aquí pues les pongo también la referencia, pero de pronto muchos lo conocen, PRME, por sus siglas en inglés, los principios para la educación responsable en gestión, Principle for Responsible Management Education, y es también un movimiento de las Naciones Unidas y tiene varios principios. Yo solamente me voy a referir a 4 de ellos, que son el propósito, desarrollar las capacidades de nuestros estudiantes para ser futuros generadores de valor sostenible para las empresas y para la sociedad en general, trabajando por una economía global inclusiva y sostenible. El 2, hemos hablado mucho de esto, el principio 2, valores, incorporar en las actividades académicas y planes de estudio y prácticas los valores de responsabilidad social global, como se describen en iniciativas internacionales como las del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, todo un tema de derechos humanos, por ejemplo. El tema de asociación, interactuar con los gerentes de las corporaciones comerciales para ampliar el conocimiento de los desafíos que tiene el sector en cumplimiento de las responsabilidades sociales y ambientales y para explorar enfoques eficaces para enfrentar esos desafíos. Y el sexto principio, que es de diálogo, cómo las instituciones de educación facilitan y apoyan el diálogo y el debate entre diferentes actores, no importa de qué línea vengan, pueden ser estudiantes, empresas, los mismos docentes, el gobierno, públicos, privados, consumidores, medios de comunicación y todas las organizaciones y grupos para trabajar, abordar estos temas críticos relacionados con la dimensión social, ambiental y económica y que entendiendo que todos somos ciudadanos globales y debemos contribuir. Eh, Dentro de lo que podemos hacer como instituciones de educación superior, pues uno de los grandes retos es fortalecer la revisión integral del currículo desde una mirada holística y permanente. Y recuerden que los retos son oportunidades.
integrar los contenidos transversales a la sostenibilidad que aporten al conocimiento y cumplimiento de la agenda. Hoy es la Agenda 2030, los ODS, mañana será otra, pero que nos permita hacerlo siempre de manera consciente y evidente, hacerlo diferencial. Estamos muy cerca. Entonces, es una invitación para avanzar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Eh, Hacernos esa pregunta sobre estas personas que estamos formando, estos profesionales que pasan por nuestras aulas, que pasan por nuestras organizaciones, cómo aportan a esa agenda global. Revisar la agenda y mirar el aporte de cada uno de los programas. Trabajar en ámbitos de acción prioritarios, eh, revisando entonces las capacidades internas que tenemos y cómo podemos aportar y construir. Hay muchas guías de esto de la UNESCO para que las revisen y se las dejo como material de referencia. Pensemos más allá del aula también, más allá de la docencia, en investigación e innovación, que la innovación es una gran catalizadora de la sostenibilidad, en la extensión, la proyección social también. Entonces, para los entes de gobierno hay grandes retos, incluir criterios de sostenibilidad en el sistema de evaluación de la calidad universitaria, por ejemplo. Y es aquí entonces donde les decía, vamos a hablar un poco de eso más adelante, y es de la educación para el desarrollo sostenible. No es educación en desarrollo sostenible, no es educación sobre desarrollo sostenible, es educación para el desarrollo sostenible. Y la UNESCO la define como el proceso, como la educación que proporciona los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para tomar decisiones fundamentadas y llevar a cabo acciones responsables en favor de la integridad del medio ambiente, la viabilidad de la economía y una sociedad justa. Además, define algunas características, entendiendo que la educación para el desarrollo sostenible refuerza las dimensiones cognitivas, sociales, emocionales y comportamentales del aprendizaje. Va más allá de lo netamente cognitivo, va hacia el hacer y hacia el ser también. Es holística, es permanente, es transformadora y abarca tanto el contenido como los resultados de aprendizaje, la pedagogía y los entornos de aprendizaje. Miren que es un tema muy, muy amplio. Debe ser un proceso de aprendizaje permanente e integral y por lo tanto es el pilar de la educación de calidad, mejorando entonces estas dimensiones que hablábamos anteriormente. Es transformadora porque no solamente va a abarcar el contenido, sino que abarca el propio entorno de aprendizaje, las pedagogías, las herramientas, los resultados de aprendizaje y por supuesto entonces todo el tema de competencias, actitudes y valores para que podamos pues avanzar hacia una transformación real, una toma de decisiones, dentro de lo que queremos, que es favorecer la integridad del medio ambiente, la viabilidad de la economía, propendiendo por una sociedad justa, incluyente, en clave pues de lo que hoy nos marca esta agenda mundial y que pues no solamente lo podemos trabajar desde las personas que estamos hoy en diferentes cargos, sino desde estas personas que se vienen formando incluso desde edades muy, muy tempranas y no esperar hasta que lleguen a un proceso de formación adulta y que nos logre entonces realmente marcar una cultura diferente, una generación diferente y respetando entonces también la diversidad cultural. No para todos va a ser igual, leyendo los contextos y que nos permita transformar. Se los decía, va más allá entonces de lo cognitivo, abarca también habilidades no cognitivas y empezamos a evidenciar unas competencias como el pensamiento crítico, competencias para la colaboración, la resolución de problemas, hacer frente a las complejidades y el riesgo, el fomento de la resiliencia, el pensamiento sistémico, pensamiento creativo, todo esto pues que se pueda desarrollar en las personas para actuar de manera responsable como ciudadanos, ciudadanos globales, haciendo efectivo el derecho también a la educación de calidad que está dentro de uno de nuestros ODS. Es aquí, en esta definición, donde se reconoce que la educación para el desarrollo sostenible es la que posibilita de manera decisiva pues, la consecución de esta agenda, de estos objetivos de desarrollo sostenible como pilar fundamental, como articulador y facilitador por medio de la transformación de la sociedad. La educación para el desarrollo sostenible aporta al alcance de los ODS, permite entonces contribuir desde el cambio social, económico, ambiental y cultural, e incluso transformando la propia conducta, porque tendremos ciudadanos informados, estos ciudadanos globales. Como pueden ver aquí entonces en pantalla, de hecho,
todo el tema de educación para el desarrollo sostenible es una de las metas del objetivo 4, la 4.7, donde nos habla que debemos garantizar que todos los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible, entre otras mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenible, derechos humanos, igualdad de género, promoción de una cultura de paz, no violencia, ciudadanía mundial, valoración de la diversidad, contribución a la cultura sostenible, entre otros medios. La educación para el desarrollo sostenible también tiene una hoja de ruta que se las dejo para referencia. Es una hoja de ruta de la UNESCO que nos habla de la transformación de la sostenibilidad, cómo la educación para el desarrollo sostenible aporta a la transformación de la sostenibilidad, como bien lo hemos dicho, porque posibilita el logro de los objetivos de los objetivos de desarrollo sostenible para una sociedad pues como la queremos con estos aspectos de sociales, económicos y ambientales. Es además con los resultados de aprendizaje como los abarca también al ser transformadora, empodera a las personas para que asuman responsabilidad frente al hoy, frente al mañana y contribuyan activamente a la transformación de la sostenibilidad. Aborda los contenidos de aprendizaje de forma que integra cuestiones de sostenibilidad, en particular aquellas que se consagran pues en la agenda, como cambio climático, derechos humanos, igualdad, bienestar, y esto lo integra en todos los tipos de aprendizaje, en todos los tipos de aprendizaje y también en todas las áreas de conocimiento. Y la educación para el desarrollo sostenible, pues tiene que ver entonces con la pedagogía y el entorno de aprendizaje. Requerimos emplear una pedagogía activa, interactiva, basada en proyectos y centrada en el alumno, que nos permita transformar todos los aspectos del entorno de aprendizaje mediante un enfoque que es institucional y que es integral, para que tanto el estudiante como los docentes o los investigadores puedan vivir lo que aprenden y aprender lo que viven. Y les decía, también los docentes, claro, se hace necesario que se formen los docentes, los profesionales a cargo de la educación superior y también de la educación básica y media, de forma que sean ellos quienes puedan escalar y masificar todo este tema de la educación para el desarrollo sostenible y lo que implica el desarrollo de las competencias propias que se enmarcan en este, que ellos sean quienes logren escalar y desarrollar estas competencias a nivel macro, ¿cierto? Que todos los las personas que pasan por un aula pues puedan o desarrollar o fortalecer estas competencias, como el pensamiento que les hablamos, pensamiento crítico, resolución de problemas, pensamiento sistémico, trabajo en equipo, y así podamos entonces aportar a la construcción de una sociedad con ciudadanos responsables y conscientes del contexto actual, con una visión de esa triple cuenta o de esas tres dimensiones de la sostenibilidad para tomar acción basados pues entonces en en estas temáticas de derechos humanos, de responsabilidad ambiental, de respeto por la naturaleza, de no discriminación, de diversidad, de equidad, igualdad y entre otras. Los docentes entonces tienen mucho que hacer, tenemos mucho por construir, por aportar desde la integración de los temas de sostenibilidad en los planes de estudio y también en ese currículo oculto, lo vamos a ver más adelante, identificar entonces también cómo la investigación y la innovación que yo realizo se articula y aporta a los temas de la sostenibilidad. Miren, esta es otra de esas frases de la exdirectora de la UNESCO. Se necesita un cambio fundamental en la forma en que pensamos sobre el rol de la educación en el desarrollo mundial, porque tiene un efecto catalizador en el bienestar de los individuos y el futuro de nuestro planeta. Ahora más que nunca, la educación tiene la responsabilidad de estar a la par de los desafíos y las aspiraciones del siglo XXI y de promover los tipos correctos de valores y habilidades que llevarán al crecimiento sostenible e inclusivo y a una vida pacífica juntos. Entonces, empecemos a resumir algunas oportunidades. La transformación en la forma de pensar y de actuar, a través entonces también de cómo reflexionamos, de cómo presentamos el conocimiento, de cómo vamos allá, más allá de lo memorístico, empezamos a escalar hacia el hacer. La educación que promueve un crecimiento netamente económico puede llevar a un aumento de los patronos de consumo no sostenibles. Que hay una oportunidad. Entonces, ¿qué tipo de educación vamos a promover? Brindar herramientas para tomar decisiones conscientes y actuar de manera responsable pensando en la integridad ambiental, la viabilidad económica que permita pues una sociedad que sea viable en el tiempo, pero que sea una sociedad incluyente y justa. Eh, estas herramientas hay que pensarlas, hay que repensarlas también, cómo las estamos entregando, qué estamos entregando, hasta dónde estamos llegando. Desarrollo de competencias, competencias más allá de las cognitivas.
que permitan tomar en cuenta efectos sociales, económicos y ambientales de las acciones que tenemos a nivel personal y profesional, de forma que se actúe de manera sostenible en situaciones complejas de la vida cotidiana y el quehacer profesional. Ser conscientes, leer nuestro entorno, saber qué está pasando y cómo tenemos una base y unos principios de valores y, por supuesto, de conocimientos que nos permitan tomar las mejores decisiones. Por lo tanto, que esto debe ser parte integral de la educación de calidad, ¿cierto? Miren, la educación puede y debe contribuir a una visión de desarrollo mundial sostenible. Eso es lo que debemos pensar. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo como instituciones de educación superior lo estamos trabajando? Nosotros como instituciones de educación necesitamos estrategias para fortalecer la educación para el desarrollo sostenible, para ayudar el proceso de formación de personas que contribuyan realmente al cambio social, económico, de gobierno, ambiental, cultural, incluso, como lo decía antes, desde la transformación de su propia conducta. Y esto solamente se hace cuando soy consciente de la realidad, cuando leo el entorno, cuando tengo valores, cuando soy empático y cuando entiendo que compartimos también, aparte de estos grandes retos y estas necesidades, compartimos algo en común y es una ciudadanía, y es la ciudadanía global. Y es así entonces como puedo contribuir como ciudadano informado, desde el abordaje del proceso educativo como forma holística, introduciendo competencias de manera transversal para que el estudiante aprenda a tomar decisiones y realizar acciones con criterios de sostenibilidad. Miren acá, entonces necesitamos un vínculo entre el aprendizaje formal e informal que nos permite desarrollar esas claves, esas competencias claves para el fomento de la sostenibilidad, un acompañamiento permanente, la formación en valores, la formación del ser, todo el tema de desarrollo de habilidades, desarrollo o fortalecimiento de habilidades, capacidades y competencias, desde el ser, el saber y el hacer, con conocimientos y actitudes. Un tema también participativo y colaborativo que esté orientada a problemas que puedan ser resueltos de forma trans, inter y multidisciplinario, ¿cierto? Que esto va más allá del aula, requiere grupos, grupos de estudio, grupos de trabajo, grupos de pensamiento, redes, entender también la cultura. Entonces, también un tema, y lo hablamos, pedagogía transformadora orientada a la acción, más allá del aula, temas de simulación, de aprendizaje basado en problemas, integración de las tecnologías de información y comunicaciones, conexión con estas tecnologías, que no solamente nos permitan, que no estamos viendo las tecnologías de información y comunicaciones como un tema que nos va a alejar, sino como un tema que nos permite conectar, que nos permite también volver a lo humano. La innovación, y se les decía, la innovación como catalizador de la sostenibilidad, innovación curricular, innovación en la parte innovación social, innovación tecnológica, innovación también en la forma como estamos haciendo las cosas desde el aula, fuera del aula, que nos permite mostrar el contexto y poder tener pues diferentes ideas y poder avanzar hacia la transformación con prácticas y trabajo en campo. Todo esto nos permite integrar los principios y las prácticas de desarrollo sostenible en la educación y en el aprendizaje para que logremos de verdad promover cambios en el conocimiento, en las actitudes, en los valores y tengamos entonces esta sociedad sostenible para todos. Algunos factores claves relevantes que quiero aquí conversar con ustedes, pues comprender el rol del estudiante como ciudadano, el rol nuestro como ciudadanos también globales y como profesionales que interactuamos con la sociedad, con el medio ambiente. ¿Cuál es entonces nuestro rol? ¿Cómo lo comprendemos y realmente lo hacemos consciente? Identificar posibles desafíos, riesgos e impactos que tenemos en nuestro día a día, en lo que hace mi empresa, lo que hace mi organización, lo que hace mi universidad, en mi futuro profesional, qué riesgos, qué impactos voy a tener y cómo entonces empiezo a construir desde lo positivo, no desde lo negativo ni desde la neutralidad, sino desde lo positivo, entender esa contribución en diferentes contextos culturales, sociales y políticos y cómo lo relacionamos con una agenda global, trabajar en equipo para dar soluciones a los problemas sociales, económicos, ambientales derivados de los estilos de vida, pues que no son sostenibles o de algunas prácticas que en este momento debemos cambiar. Entonces sí, esta frase que es tomada de las directrices para la introducción de la sostenibilidad en el currículo, que se los dejo también aquí, de la CRUE,
cómo entonces las nuevas generaciones se tienen que preparar adquiriendo competencias básicas, coherentes con la sostenibilidad, que les permitan ejercer una adecuada toma de decisiones durante la vida personal y profesional. Es indudable que la educación superior es una herramienta clave para alcanzar un desarrollo humano sostenible. Y recuerden que les decía, la sostenibilidad se trata de las personas. Humano sostenible. Aquí tenemos entonces la educación para el desarrollo sostenible para el 2030. Estamos viendo entonces también todos los ODS. Aquí se los dejo la hoja de ruta de la cual hemos hablado para que miremos cada ODS y entonces cómo está inmerso esta educación para el desarrollo sostenible desde la dimensión de aprendizaje cognitivo, la dimensión de aprendizaje social y emocional y la dimensión de aprendizaje conductual, cómo se interrelaciona y cómo tiene que ver con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo esta educación para el desarrollo sostenible tiene como objetivo aumentar el conocimiento, la conciencia y la acción que nos permita entender el qué y el por qué, avanzando sin desconocer la historia, sin desconocer el contexto y la cultura, aprender a transformar desde lo individual y desde lo colectivo, unir competencias y habilidades socioemocionales, conductuales, cognitivas, aquí están en el centro, con un sentido de pertenencia. ¿De pertenencia por qué? Pues por esta humanidad común, ¿cierto? Lo global, cómo repercute a nivel regional, a nivel local y cómo entonces yo, asimismo, entonces puedo aportar desde lo local y eso va a tener un impacto regional y global, retos que son relevantes para mi disciplina, para mi profesión y un aprendizaje a prueba de futuro. ¿Cómo logramos que lo que estamos enseñando hoy esté a prueba de futuro? A través de un desarrollo de competencias, que hay competencias transversales de desarrollo personal, propician un entorno en el que las personas pueden desarrollar el máximo potencial, comprender que el aprendizaje se vive de tres formas: aprender a aprender, aprender haciendo y aprender integralmente. Unas competencias de comunicación, no solamente saber comunicar, saber escuchar, saber preguntar, saber hablar y saber usar el silencio. Aquí comprendemos, leemos el entorno de manera que podamos entonces saber cómo aportar, cómo impactar de manera positiva. Unas competencias de ciudadanía, actuar con sentido ético, con responsabilidad en el ejercicio ciudadano y profesional para el desarrollo sostenible del entorno, y unas competencias ya profesionales que son de carácter específico y propias de cada una de las profesiones que estarán pues en el proyecto educativo de cada uno de los programas, profesiones, etcétera. Y se los decía, más allá del aula, no es solamente la docencia, no es solamente estar enseñando en el aula, cómo fomentamos esas competencias del hacer y del ser en la simulación, donde tenemos que interactuar con otros, donde tenemos que aprender haciendo, donde se nos van a presentar algunos retos y tenemos que resolverlos, esa capacidad de tomar decisiones de manera consciente. Esto se ve exponencialmente en el trabajo con comunidades, en el trabajo en territorio. Cómo no lo hacemos una práctica de voluntariado, lo hacemos una vez al semestre, sino cómo se integra realmente al currículo y dentro del currículo el trabajo en comunidades, en territorio, con las comunidades, se vuelve un tema transversal, un tema continuo, permanente, del día a día, donde las actividades se tienen que desarrollar allá. ¿Cómo evalúo también entonces en ese trabajo con comunidades? Y ahí gana el estudiante, porque hay un aprendizaje real, con necesidades reales, una exposición al contexto, a la cultura, a otras personas, desarrollo de valores, empatía, solidaridad, trabajo en equipo. Favorece también la comunidad, estamos trabajando con ellos en problemáticas y necesidades reales, identificadas no por el grupo de estudiantes ni por el docente, sino en conjunto, en comunidad. Un trabajo que me permite identificar con ellos cuáles son esos asuntos de interés, esos asuntos materiales, lo que vamos a trabajar en conjunto. Y favorece, por supuesto, la sociedad en una construcción colaborativa. En el currículo oculto, entonces también, una cosa es el currículo explícito, los temas y los contenidos que tenemos, pero el currículo oculto, aquellas interacciones que se dan en el día a día, en el aula, en la cafetería, en el campus, fuera de este, y que también entonces nos permiten vivir, conocer, ser conscientes de los retos, ser conscientes de los riesgos, los desafíos y ser también sostenibles. Entonces, cómo el currículo oculto permea también el comportamiento y lo que les decía, formación y cualificación también de nuestros docentes, de nuestros equipos directivos, de las autoridades que permitan que esto sean acciones transformadoras, holísticas y que nos permitan que esté dentro del centro de la estrategia. Estas acciones dan pie para comprender el rol como ciudadano, como profesionales, cómo interactuamos y cómo construimos sociedades orientados siempre en la acción.
en estos pues, retos que tenemos ambientales, sociales, económicos y de gobierno. Nos permite identificar riesgos, impactos y oportunidades, siendo protagonistas de fortalecer el trabajo en equipo, de forma que podamos abordar entonces las problemáticas holísticamente, integralmente, con participación activa, con pensamiento crítico, con actuación también desde los valores, fomentar las competencias del ser, del hacer, contribuyendo entonces también a formar no solamente excelentes profesionales, sino excelentes seres humanos íntegros, capaces de tomar decisiones responsables, enmarcadas en una agenda global y sus desafíos, y yendo más allá del aula con recursos del hacer y el ser, que nos permitan entonces una transmisión de conocimientos diferente a la tradicional, muy volviendo a esas raíces y a ese tema cultural. Hemos hablado de las competencias y los ODS y la educación para el desarrollo sostenible. Entonces hemos visto cómo tiene tres dimensiones desde el dominio cognitivo, comprender el conocimiento y las herramientas de pensamiento necesarias para comprender mejor los ODS, los desafíos implicados en su consecución. Este es un tema netamente de aprendizaje pues, cognitivo, de conocimientos, el dominio socioemocional, habilidades sociales que van a facultar a nuestros alumnos para colaborar, negociar, comunicarse con el objeto de promover los ODS, así como las habilidades, valores, actitudes e incentivos de autorreflexión que permitan desarrollarse. Muchos temas, entonces aquí de pensar en esas tres dimensiones, desde lo social, desde lo emocional y lo conductual, que ya son competencias de acción. Cada ODS cuenta con sugerencias de temas y enfoques pedagógicos y por eso les dejo aquí la referencia de este documento de educación para los objetivos de desarrollo sostenible, objetivos de aprendizaje, para que lo revisen, lo lean y miren qué sugerencias hay, qué enfoques pedagógicos que pueden ser útiles. Entonces, miren, aquí tenemos esas competencias claves de la sostenibilidad, que se las he mencionado a lo largo pues, de nuestro seminario, y están divididas entonces también en esos dominios, desde la manera de pensar, cognitivo, desde la manera de ser, socioemocional, desde la manera de practicar, conductual. ¿Qué competencias entonces están contenidas? Competencias claves para la sostenibilidad, cada una con su definición. Por ejemplo, el pensamiento, competencia de pensamiento sistémico, habilidades para reconocer y comprender las relaciones, para analizar los sistemas complejos, para pensar cómo están integrados los sistemas dentro de los distintos dominios y escalas, y para lidiar con la incertidumbre. Miren aquí, desde la manera de practicar, competencia de colaboración, habilidades para aprender del otro, de otros, para comprender y respetar las necesidades, perspectivas y acciones de otros, empatía, para comprender, identificar y ser sensibles con otros, liderazgo empático, para abordar conflictos en grupo y facilitar la resolución de problemas colaborativa y participativamente. Miren, entonces acá me van a decir, pero yo desde la asignatura que dicto, desde mi área de conocimiento, aporto a muchas de esas competencias. De hecho, ya las tengo escritas o sé que se evidencia su desarrollo. Por eso les digo, ya hemos avanzado mucho, es hacerlo explícito, hacerlo consciente e integrarlo de manera consciente en el currículo, pues partiendo de estas herramientas y de estas identificaciones que ya tienen, como por ejemplo las que tiene la UNESCO. Y les decía, cada ODS tiene también entonces esta identificación de las competencias para cada uno de los ODS, descrito en cada uno de los dominios. Este es un ejemplo de esos, y como se los traigo para el 4, pues está para los diferentes ODS. Entonces, miren, acá está el ODS y nos dice los objetivos de aprendizaje conductuales. Aquí hay unos ejemplos. Podemos tomar uno de ellos y ponerlo dentro de nuestro currículo. Los objetivos de aprendizaje cognitivos y los objetivos de aprendizaje socioemocionales, por ejemplo, el alumno es capaz de crear conciencia sobre la importancia de la educación de calidad para todos, un enfoque humanístico, holístico y holístico a la educación. Porque estamos hablando de lo de educación, pero cuando hablamos del 3, por ejemplo, de salud y bienestar, hay unos objetivos de aprendizaje también allí definidos, que vamos a ver que muchas de nuestras asignaturas pues los tenemos, entonces es ponerlos y hacerlos explícitos. Igual en temas de paz, de los ODS, de acción por el clima, de consumo responsable, de salud y bienestar, que lo mencionaba, de desigualdad, de hambre cero, bueno, de pobreza. En todos los ODS tenemos estos objetivos de aprendizaje desde esas tres dimensiones, lo cognitivo, lo socioemocional y lo conductual, que nos aportan también a la construcción y hacerlo mucho más explícito en nuestros currículos. Y traen también cada ODS, como les digo, temas sugeridos de cómo abordar el ODS, puntualmente, pues para el tema de educación, pero está para todos los temas, dependiendo entonces de la temática de nuestra asignatura, con cuál se alinea mejor. Aquí, por ejemplo,
Las razones para la falta de acceso a la educación, por ejemplo, pobreza, conflictos, desastres, desigualdad de género. Estos son temas que se pueden abordar en una reflexión dentro de un aula, fuera de ella, etcétera, y que nos permiten entonces abordar el ODS 4 desde diferentes temáticas, por ejemplo, diversidad e inclusión, habilidades y competencias. Bueno, esto nos da aquí como todo un desglose para cada ODS diferente y los ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para cada ODS. Los invito a consultar aquí el documento para que miren para cada ODS qué enfoques y qué métodos de aprendizaje también tenemos. Entonces, mira, acá les dice, por ejemplo, realice un estudio de casos sobre el sistema de educación y el acceso. Esto, porque estamos hablando de educación particularmente, pero para cada uno está definido y también muy alineado pues con todo el tema de estilos, de tipos de aprendizaje, que aquí los tenemos pues de manera rápida y que también están muy alineados con la taxonomía de Bloom, que van de la asimilación, la búsqueda y manejo de información, comunicación, hasta lo más complejo de reflexión y evaluación. Formar a los docentes, lo hemos hablado anteriormente. Hay que realizar también cambios en el contenido y la estructura de la formación para nuestros docentes, para la cualificación. También hay que cualificar y formarnos en otras temáticas como esta, por ejemplo, en todo el tema de orientación fundamental que tenemos, más allá entonces de nuestra propia área de conocimiento sobre temáticas, por ejemplo, de contexto, de agenda global, de retos y desafíos que nos permitan integrarlo dentro de nuestro currículo. También un tema de internacionalización como elemento de formación que nos permite evidenciar buenas prácticas, tener debates, diálogos sobre diversidad, movilidad para facilitar experiencias prácticas, para analizar otros contextos y otras culturas e incluso así comprender mejor la mía. Y también se pueden dar hoy, lo hemos aprendido, la internacionalización no tiene que ser siempre una movilidad física, pueden hacerse también en movilidades virtuales y nos aportan realmente mucho. Los programas de formación, entonces, también que nos permitan diseñar con la participación de diferentes grupos de interés, eh, que tengamos programas de formación donde compartamos también con estudiantes, con expertos, con personas fuera de la academia y que nos permitan también trabajar más desde esta innovación y poder comprender mejor así los desafíos que tenemos en nuestro contexto y estar siempre abiertos a colaborar y aprender de otros, incluso si no vienen de la academia, de empresarios, de nuestros propios estudiantes y que nos permitan entonces potenciar nuestra formación y que seamos realmente agentes de cambio aportando desde lo que hacemos en el día a día, bien sea en la docencia, en el aula, fuera de ella, o desde la investigación y la innovación, para fortalecer la agenda, para dinamizar esta agenda y desarrollar también o fortalecer también las competencias y habilidades esenciales que hemos visto pues anteriormente en nuestros alumnos y en los profesionales, incluso cuando hay una formación continua. Formación también nuestra, centrada en los desafíos que tenemos y cómo embebemos la educación para el desarrollo sostenible en nuestra propia formación como docentes, reorientando esa formación desde los contenidos y los métodos de enseñanza y aprendizaje. Desarrollar competencias nosotros también como docentes claves para la sostenibilidad, desarrollar prácticas innovadoras desde la enseñanza y desde el aprendizaje, pedagogías activas, pedagogías transformadoras orientadas a la acción, centradas en el alumno y dinamizando más la colaboración también. Y no la colaboración solamente entre nuestros alumnos que son de una misma área de conocimiento, alumnos de otras áreas de conocimiento, integrando esto para un pensamiento crítico, reflexivo sobre temas mucho más complejos. Alcanzar entonces estándares de calidad, que eso se va a hacer solamente cuando logremos transformar los programas también y no solamente los que nosotros dictamos, sino de los que nosotros hacemos parte, como nosotros nos cualificamos y nos formamos como docentes y desde los marcos conceptuales de competencias docentes que también ahí pues se los dejo. Y hay algunos objetivos de aprendizaje para docentes con el fin de promover la educación para el desarrollo sostenible que también están en este documento de la UNESCO que se los dejo referenciado. Y miren que hay varios objetivos, muchos de ellos, pues todos muy relevantes, pero por ejemplo, miren acá, actuar como un agente de cambio en un proceso de aprendizaje organizativo que impulse a su escuela hacia el desarrollo sostenible. Comprender cómo la diversidad cultural, la igualdad de género, la justicia social, la protección ambiental y el desarrollo personal son elementos integrales de la EDS y cómo volverlos parte de los procesos educativos. Aquí les dejo varios de esos objetivos de aprendizaje para nosotros como docente y diferentes módulos pues para un plan de estudio que se puede desarrollar para la formación de nuestros docentes, entendiendo que esto requiere un enfoque a nivel institucional, por eso es un tema estratégico
El enfoque a nivel institucional apunta entonces a que se integre, se articule la sostenibilidad en todos los aspectos de la institución, en todos los aspectos de la institución de educación, no solamente desde la docencia, desde la investigación, desde la proyección social, sino desde la gestión, desde las políticas y el gobierno, desde el desarrollo de capacidades, desde el relacionamiento que tenemos con la comunidad, con el entorno, desde, por supuesto, los planes de estudio desde la enseñanza-aprendizaje, uno de nuestras funciones sustantivas. Desde entonces también la gestión propia que hacemos de nuestros campus, de nuestras organizaciones y cómo eso lo trabajamos desde una estrategia de lo que queremos ser, de nuestra misión y visión. Y eso comprende entonces que nosotros replanteemos no solamente los planes de estudio, sino las funciones, la cultura, la participación estudiantil, el liderazgo, la gestión y las relaciones, desde lo que hacemos como institución de educación, con ese impacto que tenemos en la sociedad. Les dejo aquí en el aula pues algunas de las referencias que hemos utilizado a lo largo de este encuentro, de este seminario. Les agradezco mucho por escucharme, por estar aquí, por compartir y quedo atenta también a través del chat para que hagamos reflexiones y podamos seguir trabajando por la sostenibilidad a través de la educación para el desarrollo sostenible. Gracias.